puntuales. Buen día, Tutón. Buenos días a todos. Hoy en la plataforma de diagnóstico y tratamiento por imagen nos va a hablar a Fernando López Zárraga de un tema de gestión y nos va a hablar de su presentación titulada Análisis de gestión en una unidad de radiología intervencionista, cuando los números importan. Cuando quieras, Fernando. Muy bien, pues nada, muchas gracias por la invitación y por la presentación, sobre todo para hablar de un tema que como hemos comentado al principio, pues es un tema un poco árido en la gestión de unidades de radiología intervencionista. Yo creo que efectivamente los números importan, pues porque es necesario realizar una adecuada gestión primero del registro de actividad de lo que hacemos, porque hacemos muchas cosas que además nos parecen muy importantes, pero siempre que vas a hablar en foros administrativos lo primero que te preguntan es por los números. Es decir, es muy importante hacer determinadas cosas, pero cuántas haces al año, cuánto cuesta al sistema sanitario y qué inversión requiere. Entonces, la aplicación, uno de los objetivos de esta presentación que la hicimos en el Congreso de Zaragoza era demostrar precisamente la importancia del registro de actividad, de su aplicación en la gestión a nivel del plano económico-financiero y luego, derivado de esto, tanto de la actividad como de lo otro, el establecer las posibles estrategias de inversión a nivel de cada una de las unidades de radiología intervencionista con la búsqueda fundamentalmente de alcanzar un elemento y es el ser considerados como servicios intermedios finales. ¿Por qué? Porque los servicios intermedios pues al final lo que hacen es prestar servicio a otros, pero no tienen posibilidades de avance en cuanto a elementos de gestión final. Entonces, bueno, el tema de la gestión económica financiera a mucha gente pues evidentemente le aburre. Unos conceptos básicos sobre la gestión. Primero, nosotros, como veis aquí, pues tenemos dos centros de gasto fundamentalmente en cuanto a sección de radiología intervencionista en dos hospitales dentro de la misma ciudad, pero que condicionan una única unidad de gestión. ¿Qué es el gasto? Pues es todo aquello que el hospital invierte en material para luego determinar la realización de un procedimiento a partir del cual se emite una facturación. Es decir, nosotros dentro de lo que se realiza de gasto en material, utilizamos en un determinado procedimiento este material y obtenemos un producto final, como en cualquier empresa, y ese producto final requiere de una facturación. Lo que queda dentro de lo que es el hospital, pues es la inversión. Por lo tanto, el gasto es la unión del coste y de la inversión. Otros conceptos pues, que tenemos que tener en cuenta pues, son el elemento de las unidades relativas. Perdón. Las unidades relativas de valor pues tenemos que son lo que digamos se va a computar en cuanto a tiempo profesional, coste de material, es decir, están más relacionadas con lo que va a ser el coste económico en función del trabajo y el tipo de producción que tú realices. Es decir, el coste por proceso tiene en cuenta pues, el coste medio en determinados pacientes dentro de un determinado GRD. ¿Y qué es un GRD? Pues son los grupos relacionados de diagnóstico, es decir, son sistemas que permiten agrupar determinado tipo de pacientes con unas características específicas, pero que son más o menos agrupables, es decir, pacientes con un tipo de ingreso, con un tipo de características que les permite juntarlos en un grupo de manera que el cálculo económico que se pueda hacer sobre su proceso concreto de ingreso pues sea más o menos equivalente entre unos y otros. Y esto se lleva y se asocia fundamentalmente con la hospitalización. Y dentro de la hospitalización pues tenemos los grupos funcionales o GFH. Los GFH son las unidades de producción dentro de los hospitales, es decir, cada uno de los servicios y cada una de las unidades que computan determinado tipo de funcionalidades como pueden ser las altas, ¿no? Esos serían GFH. La idea es que las unidades de radiología intervencionista puedan evolucionar de servicios intermedios que son dentro de lo que es los servicios de radiodiagnóstico hacia servicios intermedio finales
con la posibilidad de emisión de altas. Nosotros hemos fundamentado nuestro estudio en las tarifas que están determinadas por la propia Organización Sanitaria de Osakidetza, el coste económico que se nos imputó en 2019 por parte de nuestro propio hospital en cuanto al informe económico financiero de todo el servicio de radiodiagnóstico, y luego nuestro propio registro de actividad. Como decía pues Edward Deming, pues solo en Dios confío, los demás por favor traedme datos, ¿no? Esta es nuestra tabla Excel de obtención de datos. Nosotros llevamos registrando datos desde antes del año 2000, pero ya con elementos más desarrollados desde 2005 prácticamente. Entonces lo que hacemos es registrar CIC de paciente, registramos fecha en que se ha hecho el procedimiento, procedimientos, los valores en unidades de actividad. Hay que diferenciar las unidades de actividad de las unidades de valor relativo, de las URV. Las unidades de actividad en realidad lo que computan es el tiempo médico en sala, el tiempo del personal en sala, es decir, qué se invierte en cada uno de los procedimientos. Pero tiene también su importancia porque nos permite evaluar la complejidad de esos procedimientos y nos permite evaluar cómo está evolucionando en cuanto a tiempos de trabajo cada una de las unidades. Luego registramos los servicios y algunos otros registros que tenemos, quién hace cada qué. Y bueno, yo soy como veis, soy el que menos trabaja. Estos son algunos datos que hemos obtenido como resultado del registro de actividad. Computamos tanto la actividad de una unidad, o sea, de una unidad, no de los centros de coste, como del otro, y el total de vascular intervencionismo diferenciado del angiotac, que también realizamos. Con todos estos datos nosotros podemos obtener algunas conclusiones preliminares. Por ejemplo, pues que el angiotac ha ido evolucionando progresivamente cada vez más, con un único bache que fue durante la fase pandémica más intensa, pero que luego ha remontado. Y como veis, a nivel de actividades, pues las actividades han ido incrementándose progresivamente. Es decir, en 2021, que todavía estamos en fase pandémica, sin embargo, la actividad a nivel de la sección de radiología intervencionista había incrementado respecto a 2018 y 2019. ¿Esto qué significa? Pues que mientras otros muchos servicios durante fase pandémica tenían sustanciales bajadas de actividad, pues la radiología intervencionista, aunque se notó evidentemente un importante bajón, pero manteníamos unos niveles de actividad bastante apreciables. También nos permite el registro de actividad realizar un estudio de quiénes son nuestros servicios cliente preferenciales, es decir, y cómo está la línea media o por lo menos la línea de tendencia en cuanto a actuación. Por ejemplo, nosotros con cirugía vascular tenemos una muy buena relación, hacemos sesiones conjuntas y eso está permitiendo que la actividad, creo que tanto de ellos como nuestra, tenga una línea de tendencia ascendente. Lo mismo nos ocurre con urología, con la que tradicionalmente hemos tenido muy buenas relaciones en cuanto a actividad. Y neurología, pues a partir de precisamente el código ictus también hemos ido aumentando significativamente nuestra línea de tendencia en cuanto a actividad. Lo mismo ocurre con otros servicios. Sin embargo, ha habido servicios como digestivo que esa línea de tendencia ha disminuido sustancialmente. ¿Por qué? De pasar de realizar procedimientos conjuntos, pues hemos, bueno, pues por circunstancias de la vida y tendencias, pues a no realizar esos procedimientos, y la verdad es que ahora mismo con digestivo tenemos muy poca relación. ¿Cómo hacemos o cómo hicimos nosotros el sistema de cálculo? Pues como está definido, primero tienes que conocer lo que vale cada unidad relativa de valor anualmente. Tienes que definir qué grupo de GRDs, es decir, qué grupo de pacientes quieres analizar, conocer el total de exploraciones que tienes en ese grupo de GRDs y luego establecer pues, el valor de las unidades relativas a cada uno de los procedimientos. Esto en el libro de tarifas de Osakidetza y de cualquiera de las organizaciones te va a venir determinado, como veremos a continuación. Y luego pues necesitas pues eso, tiempo y un sofá.
La ecuación pues es sencilla, es el coste total del GRD por el valor de cada una de las URVs dividido el total. Bueno, estos son elementos que se van obteniendo. Como veis aquí, Osakidetza determina pues, lo que son los valores de las unidades con y sin amortizaciones. Y luego también lo que, digamos, sería una facturación externa o pública. Nosotros lo que hemos hecho es coger el valor intermedio para, bueno, que la apreciación sea mejor, porque realmente Osakidetza incluye las amortizaciones, no las considera como un elemento de inversión que está establecido ya previamente cuando se realizan las inversiones. Entonces lo que hacemos es definir un poco todos los sistemas. Primero el GRD que hemos definido es el del bloque de vascular, que considerábamos de vascular, con todo lo que son los procedimientos más importantes o que nosotros considerábamos de mayor impacto. Luego el Angiotac también, es decir, bloque terapéutico, bloque diagnóstico. Las URV asignadas por parte de la tabla de tarificación oficial de Osakidetza, el total de pruebas que hemos realizado en cada una de ellas y luego el valor medio de cada una de las URV. Si nosotros tenemos el valor de la URV por procedimiento, es decir, una arteriografía está etiquetada con 45,2 y sabemos el número o el valor de cada una de las URVs, pues entonces podemos obtener el coste por prueba. Y si además sabemos que de esa prueba se han hecho X número, pues entonces lo que vamos a obtener es el coste total. Con esto se va sumando y se obtiene el total. Aquí si os fijáis, pues vamos a encontrar con que tenemos por un lado el coste que nos ha supuesto el de facturación de 1.700.000 y luego, o sea, de consumo que nos daba, perdón, tenemos 1.700.000 que es el valor de consumos realizado a nivel del informe económico financiero de nuestro hospital por parte de radiología intervencionista. Este es el cálculo que nosotros hemos realizado en cuanto a cuál sería nuestra facturación si, por ejemplo, fuésemos una startup o una mediana empresa, solo con el GRD de radiología intervencionista. ¿Y cuáles serían los beneficios? Es decir, frente a los consumos obtenidos y la facturación realizada, los beneficios. Evidentemente, no contemplamos el gasto de personal, que suele ser una de las partidas más importantes, pero debo insistir en que esto solo es con el GRD de radiología vascular. No entramos ya a consideraciones pues, de oncología y demás. Si nosotros tenemos en cuenta que Osakidetza determina unas determinadas tarifas para facturación externa, insisto, si fuésemos una startup, yo creo que estaríamos obteniendo claramente beneficios. Y esto es el top 5 de facturación por nuestra parte. Es decir, con este análisis también nos permite ver dónde estamos realizando mayor consumo, pero también mayor inversión. Y es, pues como veis, estos serían nuestros elementos. Si os fijáis, muchos de ellos están directamente relacionados con cirugía vascular y es porque tenemos una buena relación. ¿Para qué sirve esto? Pues para hacer un estudio de contabilidad analítica. Nosotros, si os fijáis, aquí tenemos pues, las líneas de consumos a nivel de 2019 y 2020 y la evolución de la actividad en 2019. Si os fijáis, en marzo de 2019 hubo un pico de consumo y, sin embargo, se produjo un valle en cuanto a actividad. Es decir, ¿por qué se consumió más si realmente la actividad disminuye? Pues sinceramente porque a pesar de que había un menor número de procedimientos, estos fueron de una mayor complejidad, fundamentalmente porque hubo un clúster de trombectomías mecánicas, que no es que sean muchas, pero para nuestro hospital fueron suficientes, y de embolizaciones. ¿Qué supone esto? Pues que cuando viene Dirección Económico-Financiera y te dice que has tenido un desvío presupuestario de un 3% en tu primer trimestre de actividad, pues tú tienes los datos como para, bueno, no tanto justificar, como para poder poner sobre la mesa los elementos necesarios para que ellos vean que estás haciendo las cosas de forma adecuada.
Lo mismo ocurrió con el análisis de coste del código. Este es un ejemplo que presentamos en la RSNA y que, bueno, venía porque también había un elemento quejoso por parte de Dirección Económico-Financiera de que se estaba incrementando muchísimo el gasto en la unidad de radiología intervencionista desde que habíamos comenzado con el código ICTUS. Entonces lo que hicimos fue sentarnos y establecer un estudio de los costes directos pues, por cada una de las actuaciones en trombectomía mecánica, los costes que supondrían pues, a nivel de dejar a un paciente sin ningún tipo de actividad. Esto, Luis, seguro que puede, bueno, no sé si corroborarlo, pero sí seguramente manifestarse. La Sociedad Española de Radiología considera que el coste por dejar a un paciente en dependencia es de unos 27.000 euros más o menos anuales, o por lo menos en aquel momento cuando presentamos nosotros este estudio era así. En nuestro caso, el análisis que hicimos fue que obtuvimos un beneficio a 27 pacientes que pudieron volver a una vida entre normal o casi normal. Como decimos nosotros, es decir, que puedan ir a comprar el pan sin que le estimen en las vueltas de comprar ese pan. De esos 27 pacientes, tenemos que el coste que hubiese supuesto dejarlos en una situación sin ningún tipo de intervención hubiese sido de 748.000 dólares por año. El costo medio de una trombectomía mecánica es de 7.637, ese fue el costo que nosotros hicimos, aunque existen estudios que dicen que oscila entre este costo y más, ¿vale? Entonces, la cuestión está en que si nosotros calculamos que de 85 trombectomías mecánicas a este costo hemos obtenido este consumo, pues tenemos que, haciendo la diferencia, nos sale que obtenemos un beneficio significativo que nos permitiría realizar otras 13 trombectomías anuales, pero esto hay que tener en cuenta que es en un año. Si nosotros tenemos en cuenta que esto es acumulativo, es decir, que hay que considerar los siguientes años, es decir, los años de vida acumulados con calidad, pues entonces es un, digamos, ahorro que es acumulativo en los siguientes años. Por tanto, creo que es importante tener un buen registro de actividad porque eso nos va a permitir ofrecer pues, una visión, pues como digo, no solo del número y la complejidad, sino también del impacto económico-financiero de nuestra actividad. Es importantísimo realizar un análisis económico-financiero de esta actividad para justificar el gasto y las inversiones que debemos realizar y evaluar, además, en qué áreas o procedimientos se debe realizar una mayor inversión o un reforzamiento. El análisis del coste por proceso es un requerimiento, yo creo que esencial en la medicina actual, en la que, como hemos comprobado, pues, el tema de los gastos públicos se dispara cada vez más. Y luego tenemos que un estudio económico por proceso pues, nos va a permitir evaluar realmente el impacto real de la implantación de nuevas tecnologías. En nuestro caso fue el impacto que supuso el Código ICTUS, pero pueden ser otras muchas tecnologías. Ahora se está haciendo otro tipo de estudios en nuevas tecnologías que se están implementando en nuestras unidades. Y luego, por último, pues que todo esto pues, nos puede permitir el pasar a ser unidades intermedio finales. Y un ejemplo de ello es, pues, por ejemplo, los hemodinamistas. Los hemodinamistas presentan todos los años un informe que es tenido en cuenta como elemento estratégico por parte del Ministerio de Sanidad. Yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación y por compartir con nosotros tu experiencia y los datos de tu servicio. No sé qué pasa, tengo una conexión un poco inestable a la red hoy. Si no me oís bien o se pierde alguna pregunta, me avisas. No sé, he tenido problemas al principio y ahora me iba haciendo un poco el tonto. Empiezo, te traslado las preguntas. Ha hecho Luis San Román. Pregunta si tenéis discrepancia en el registro
de actividad entre el número de pacientes y el número de procedimientos y que cómo afecta a la gestión. Nosotros en realidad lo que, a ver, hay veces que efectivamente a lo largo de todo un año puedes repetir procedimientos a determinados pacientes. Nosotros en este caso lo que hacemos es más fijarnos en el número de procedimientos que en el número de pacientes, porque creo que es más sensible a la hora de definir la complejidad y la actividad que tú realizas. No sé si con eso contesto a Luis. Luego Sí, tiene ¿me turno. oye? Sí, te ¿Te oye? oímos, Luis. Ah, sí, Fernando, era más, sí, más que un poco de repetir pacientes, lo que nos pasa a nosotros en muchas ocasiones y que también es muy típico en los servicios de radiodiagnóstico, que un mismo paciente en el mismo día, no que lo repitas otro día posterior, tiene más de un procedimiento. Entonces, a la hora un poco de que la gestión económica financiera nos repase las cuentas, pues a veces tenemos una discrepancia, pues porque muchas veces no hay un criterio unánime de decir, pues este paciente le pongo una trombectomía y una angioplastia y un stent. Ahora te entiendo porque es una problemática que tuvimos también aquí en País Vasco. Nosotros lo que hicimos hace ya cosa de 3 años fue realizar una unificación de códigos a nivel de todos los hospitales de País Vasco. Esa unificación de códigos también se llegó al pacto de que si, por ejemplo, tú tenías que realizar una trombectomía o tenías que realizar una colocación de un stent en una ilíaca, efectivamente había centros que consideraban pues, que en ese paciente había que computar una arteriografía, había que computar una angioplastia y había que computar un stent ilíaco, por ejemplo. Entonces, algunos de nosotros lo que decíamos es que cuando tú repasas, por ejemplo, lo que son las unidades de actividad del libro de gestión de SERAM o de otro, o por ejemplo de tarifas de Osakidetza, cuando tú vas a imputar unas determinadas unidades a, por ejemplo, el stent ilíaco o el stent carotidio, si te fijas, ya está, digamos, imputado pues, la angioplastia o la arteriografía diagnóstica. Es decir, no tienes que hacer todo eso, sino que lo que tienes que hacer es determinar el costo o el valor efectivo de lo que vas a hacer. Entonces, nosotros, por ejemplo, en un paciente, si lo vamos a hacer una angioplastia, pues lo valoramos como angioplastia o lo codificamos o introducimos el valor de actividad de una angioplastia. No sé si eso te responde. Sí, lo que tienes razón es que tienes que tener muy bien elaborados esas unidades de valor, ¿no? Porque si no el coste no coincide con el coste del procedimiento. ¿Tenéis acceso a elaborar ese baremo de precios? ¿Cuentan con vosotros a la hora, Osakidetza, a la hora de elaborar esa lista? No. Por lo menos yo no. No contigo personalmente, ¿no? No, lo que sí es cierto es que el libro de tarificación ese suele, no sé si se renueva anualmente, eso mira, es una duda que tengo, pero lo que sí es cierto es que es un libro que una vez aprobado, además se presenta en Gobierno Vasco, porque es el que va a permitir luego la facturación a externos. Claro. Te Bien, dejo, paso a la Noemi, que sigas siguiente. con más preguntas. Gracias, Luis. Paso a la siguiente pregunta, que es del doctor Pedraza, que pregunta si en tu experiencia la realización de informes estructurados de los procedimientos de radiología intervencionista con códigos es una estrategia recomendable. Sí, y nosotros no lo hacemos. Bueno, ahí quedan deberes. Yo no lo oigo bien. ¿Oís No, bien? ahora se me ha perdido, yo también, pero no sabía Fernando, cómo no yo. te oímos. Fernando, se te ha perdido la voz. ¿Puedes repetir la respuesta, por favor? ¿Me oís ahora? Ahora, mejor, sí. Sí, vale. No, que decía que sí que es importante y que sobre todo por la parte final, porque es la que te permite luego establecer los, digamos, los parámetros de comparación con lo que decía al principio de la charla, lo que te pasa a la administración con lo que tú realmente tienes, ¿vale? Entonces,
Muchas veces es necesario, bueno, el informe estructurado sin ninguna duda, pero el que luego además incluya el elemento de codificación yo creo que es muy importante, sí. Pero insisto, nosotros no lo hacemos y deberíamos. Muy bien, otra pregunta de Salva. Pregunta si en tu hospital debes compartir la sala con servicios como cirugía vascular, cardiología, neurología o digestivo. Y si tenéis que compartir personal y material, y si en ese escenario tenéis bien desglosado el gasto de cada servicio. También muy buena pregunta, que la estoy viviendo en las propias carnes. Ahora mismo nosotros no compartimos la sala con ningún servicio. Lo que sí hacemos es, bueno, tenemos una invitación evidentemente a participar conjuntamente, es decir, los urólogos, por ejemplo, pues, bajan a nuestra sala en ocasiones, pero porque son procedimientos conjuntos, no tanto porque necesiten, porque ellos tienen su sala de litotricia. Entonces, ahora mismo no compartimos. Durante muchos años hemos estado compartiendo sala, por ejemplo, con digestivo. Finalmente, hace cosa de año y poco, pues lo que hicimos fue, el hospital organizó una sala y entonces ellos están en una sala y nosotros en otra. Pero, curiosamente, sí compartimos personal con ellos. Es decir, personal de radiología, sobre todo de enfermería y técnicos, participan de esos procedimientos y ahí es donde yo no tengo muy claro, y es una de mis quejas últimas a dirección, sobre dónde se imputa el coste de ese personal. Es decir, si el centro de coste va a ser radiología, yo evidentemente no estoy de acuerdo. Si el centro de coste es pues digestivo, pues el tema de organización interna del hospital depende, como digo yo, de la dirección tanto de enfermería como de la dirección médica. Yo siempre he dicho lo mismo, los hospitales son como las granjas, todo tiene que estar ordenado, los conejos con los conejos, las gallinas con las gallinas, es decir, y lo que no me parece es que yo, por ejemplo, no pueda tener más actividad en una de las unidades porque no tengo disponibilidad de mi propia, no mía, sino de la propia, del propio personal de radiodiagnóstico. Eso no me parece, bueno, muy equilibrado. Yo entiendo que existen dificultades, entre comillas, de elementos de contratación y tal que estamos viviendo en el panorama nacional. Pero claro, ahí tenemos que jugar o todos en igualdad o no jugar. Muy bueno, totalmente de acuerdo, Fernando. Te paso otra pregunta del doctor Pedraza, y es que si recomiendas que la unidad de radiología intervencionista gestione camas propias y un hospital de día propio. Desde mi punto de vista sería lo ideal. Lo que pasa es que también la gestión de camas propias se encuentra muchas veces con dificultades organizativas intrahospitalarias. Lo que sí me parece es que estaría bien que fuese considerado como un servicio quirúrgico, de manera que tuviese camas de gestión en hospital de día, que fuesen camas propias de radiología intervencionista. Aquí nos encontramos también con un elemento, por lo menos nosotros, y es que hospital de día, pues curiosamente a nosotros nos asignan unas camas, pero son unas camas limitadas en 2 días a la semana. Entonces son 3 camas en 2 días a la semana, pero no pueden ser camas, por ejemplo, como a veces os he comentado que hay que realizar traslados entre hospitales, pues lo que ocurre es que cuando realizas un traslado no se hace de cama a cama hospitalaria, sino que pasa por hospital de día, con lo cual me ocupa ya una cama. Pero bueno, existen elementos internos organizativos que hay veces que son bastante poco, bueno, no sé si lógicos o no, pero bueno, yo creo que el camino de las unidades de radiología intervencionista es a gestiones de camas intrahospitalarias. Eso exige un esfuerzo, Sí, eso exige un esfuerzo por parte de las unidades y por parte de los miembros de la unidad, es decir, un esfuerzo, un compromiso y un sacrificio. Pero yo creo que es el camino, sobre todo con el objetivo último de ser pues, secciones o servicios intermedio finales. Independiente. No independientes de radiología. Yo ahí tengo también mi punto de vista. Yo creo que tenemos que estar imbricados dentro del servicio de radiodiagnóstico, porque es fundamental.
Esa es mi opinión, ¿eh? Ya sé que hay gente que no la comparte, pero yo creo que tenemos que estar entrelazados. Otra cosa es que la forma de gestión sea autónoma, y ahí es donde yo creo que sí es importante. Muy bien, también pregunta Salva si dice que es frecuente encontrar resistencia de los compañeros de cirugía para dejar de hacer tratamientos por en quirófano y que nosotros los hagamos un procedimiento intervencionista. Dice, en tu experiencia, la realización de estudios coste-eficacia puede apoyar este cambio de tratamiento, dado la mejor relación coste-beneficio de la radiología vascular intervencionista. Yo creo que la cirugía, por lo menos nuestra sensación es que la cirugía está siendo cada vez, o en nuestro entorno está delegando más hacia lo que es la radiología intervencionista en muchos elementos. Yo creo que es costo, eficiencia y eficacia mejor en muchos casos nuestra actividad. Es decir, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no sé, un drenaje de un absceso, que es una cosa muy relativamente sencilla, aunque, como decía un profesor mío, no hay enemigo pequeño. Pero yo creo que el que se delegue en nosotros determinados procedimientos, creo que sí es bueno para el sistema sanitario en general. ¿Por qué? Porque, primero, no se puede esperar a que seamos, digamos, el último recurso en cuanto a solución de problemas, ¿vale? Y luego, existe cada vez también más elementos de procedimientos que sirven como preparatorios a cirugías. Y yo creo que ahí la imbricación con cirugía tiene que también ser importante. Entonces, yo creo que efectivamente nuestros procedimientos demuestran que son costo-eficiencia mejores que elementos quirúrgicos, pero no porque tengan que estar en competencia, sino porque hay elementos quirúrgicos en pacientes ya operados que no se pueden volver a repetir o que no se tienen que repetir, porque los mismos cirujanos dicen, yo ahí no puedo entrar. Lo que sí yo muchas veces les demando es que la petición sea más temprana. Es decir, que existan elementos pues multidisciplinares, que esto es una palabra muy de moda ahora, pero que existan elementos de, bueno, vamos a hacer una mini sesión, vamos a hablar de este paciente, y que nos permita enfocar un poco desde una fase un poco más temprana, digamos, el intento de terapia sobre el paciente. Es lo único que yo veo, vamos. Muy bien, muchas gracias. A continuación, Salva pregunta también si realizáis la contabilidad analítica en las técnicas de ablación tumoral realizada por ecografía y en el intervencionismo en colaboración con medicina nuclear como la radioembolización hepática. Sí, nosotros radioembolización no hacemos, porque aquí en País Vasco Osakidetza no la considera como un elemento terapéutico. Entonces, por lo menos de momento. Pero el resto hacemos contabilidad de todos los procedimientos. O sea, nosotros una de las cosas que tenemos buenas es que tenemos una gran transversalidad en cuanto a actuaciones. Y entonces hacemos también la valoración por unidades de actividad y unidades relativas de valor, tanto pues de las biopsias guiadas por eco, como de la radiofrecuencia, como de la quimioembolización, la urología, nefrología, todos los procedimientos están marcados con sus unidades de actividad. Sí. Perfecto. Ahora una pregunta de Yeray Aguilar, que dice si existen herramientas de gestión o cómo correlaciones los recursos dice los recursos humanos médicos y de enfermería mínimos de una unidad con su actividad. Guardias, personal necesario mínimo para cubrir la actividad. Por ejemplo, si hay unos mínimos, por ejemplo, 3 o 4 radiólogos, intervencionistas para cubrir una localizada o... Pero eso está definido por la sociedad, o sea, por CIRSE, está definido por la Sociedad Europea de Radiología Intervencionista. O sea, depende un poco primero de la diana poblacional que tú tengas en cuanto a número de habitantes a los que vas a dirigir tu actividad, pero luego si tienes un buen registro de actividad con unos números,
Yo creo que ese elemento no significa, ojo, a ver, también hay que marcar los puntos. No significa que el que tú tengas un buen registro va a encontrar un director que diga, oh, estupendo, vamos a hacer lo que tú dices. No, pero sí significa que tú tienes por lo menos los elementos necesarios de justificación para solicitar determinadas cosas. Un ejemplo, el tema de las guardias. Nosotros en el tema de las guardias tenemos pactado con la dirección que existen unas guardias localizadas, pero que en determinados procedimientos que sean más complejos va a posibilitar la asistencia de un segundo radiólogo intervencionista. Desde el principio, lo que sí definimos en ese pacto es que lo que no íbamos a hacer era mermar la calidad asistencial por horarios. Es decir, si en la mañana yo tengo a 2 radiólogos intervencionistas en sala en una trombectomía mecánica, a la tarde va a haber 2 radiólogos intervencionistas en una trombectomía mecánica. ¿Vale? Otra cosa es que, por ejemplo, en horario, ¿qué te voy a decir yo? A las 3 de la mañana, el que esté de primero, pues diga, voy a llamar o no voy a llamar, pero ya es una opción personal. Pero el que se posibilite esa situación. ¿Qué significa esto? Pues que hay que definir un elemento, que es el que nosotros hicimos de contingente. ¿Vale? Me estoy alargando un poco para que veáis un poco el elemento gestión. Entonces, el contingente es un segundo busca, pero que no está localizado, sino que se le llama voluntariamente. ¿Vale? Hubo un momento en que dirección nos dijo, creemos que está habiendo muchos contingentes, muchas asistencias de segundo. Bueno, pues vamos a hacer un análisis de esas urgencias. Bueno, al final no eran tantas y al final eran fundamentalmente en código ictus. Y volvíamos entonces al principio de la ecuación, es decir, ¿vamos a penalizar la calidad asistencial porque sea un horario de tarde en lugar de un horario de mañana? No, vale, pues ya está. No hay mucho más que discutir. Bien. Simplemente continuación. haciendo un poco hincapié a la pregunta esta de Geray, sí que es cierto que esto plantea un reto, y es aunque es verdad que, por ejemplo, el número de radiólogos que deberían de estar de guardia para atender una guardia localizada serían unos 6, pero fundamentalmente, aunque yo sé que Fernando lo tiene un poco más solucionado esto, porque allí repartís un poco entre todos la tarea de neuro y de body, esto genera muchas veces un problema, sobre todo en la parte de neurointervencionismo, y es que necesitas un grupo de radiólogos muy numeroso para atender la guardia localizada, que luego probablemente no tengas una actividad en el día a día para ese equipo de gente. Y eso muchas veces requiere un problema de gestión de este tipo de profesionales, ¿no? O sea, para atender lo que dice Geray, necesitaríamos ser 6 en un grupo de neurointervencionismo, y muchas veces muchos hospitales de este país no tienen actividad para 6 intervencionistas de neuro por la mañana, ¿no? Sí, efectivamente. Gracias, Luis, por el comentario. A continuación, una pregunta de la doctora Mariana Rovira, y es que pregunta si disponéis de equipo fijo de enfermería y anestesia y si tenéis asignado una REA para intervencionismo en el propio servicio de radiología. No tenemos asignada una REA. Lo que sí ocurre es que, como he comentado antes, tenemos 2 centros. Es decir, en uno de los hospitales lo que sí ocurre es que cuando tenemos asignado anestesista. El anestesista en uno de los centros está asignado 2 días a la semana. En el otro lo que solemos hacer es tramitar con la UCI, que es la que nos da los pacientes. Entonces ahora mismo están en una fase de negociación en la que yo no he entrado, pues para valorar un poco cómo se va a hacer la asignación de anestesista o UCI o ambos, en función además o en relación con la consulta externa que queremos abrir, que llevamos tiempo esperando precisamente por eso, porque no tenemos cerrado el circuito de sedación, ¿vale? Pero sí tenemos asignado o bien anestesista o bien UCI. En uno de los hospitales, cuando el paciente termina, va a una reanimación, que es la UCSI, que es una unidad de intermedios. En el otro, dependiendo de la profundidad de sedación, también va o no va, pero no están dentro del propio servicio de radiodiagnóstico, ¿vale?
Respecto a cuál era la otra cuestión, perdona, al principio. Esto, si tenéis equipo fijo de asignado, enfermería y sí, anestesia, sí, sí. y la REA, sí. Sí, el equipo de enfermería sí está asignado, fijo. Lo que sí evidentemente hacen es, tanto en un hospital como en el otro, forman parte del servicio de radiodiagnóstico. Entonces tienen un turno rotatorio dentro del servicio, entonces por meses suelen estar una asignada al escáner y a otras funciones, y luego siempre tenemos dentro de sala 2 enfermeras o enfermeros, y cuando hay sedación tenemos asignada otra enfermera que es la que asiste a la sedación, pero que también es del propio servicio de radiodiagnóstico. Y luego dentro de lo que es la organización de la urgencia tenemos 2 buscas de enfermería, sí, eso es, 1 por cada hospital. De manera que cuando se tiene que asistir en uno de los hospitales, pues quien está de primera es la persona que es del otro hospital contrario, porque la que queda de circulante es la que conoce un poco la ubicación del material y demás, y viceversa. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Y ya para acabar hay una última pregunta de Salva, y pregunta si la Servei planea hacer informes al Ministerio de Sanidad como hace la Sociedad de Hemodinámica. Salva está pegándole. Es un planteamiento que yo hice cuando estuve de presidente de la Sociedad Española de Radiología Intervencionista. A mí me parecía fundamental. Ahora mismo lo que hicimos en esa fase fue modificar el registro de actividad que teníamos en aquel momento, que era un registro de actividad en el que pues, había que meter los datos casi al final de año. Intentamos hacer uno que fuese un poco más, bueno, más dinámico diario, pero no sé si se está cumpliendo, sinceramente. O sea, no sé si se está cumpliendo en el sentido de que la gente meta los datos. El momento de máxima declaración de actividad fue con Pepe Urbano, con mi antecesor en el cargo. Y fue porque pues estableció el estudio estratégico de la Servei cara al futuro, y en aquel momento pues, se hizo una actividad muy intensiva de llamar a las unidades para volcar estos datos. Yo soy de la opción o de la opinión de que nuestra actividad tiene que demostrarse no tanto por lo que hacemos, que eso está demostrado, sino por qué impacto tiene lo que hacemos. Es decir, cuando tú vas al ministerio, a ellos que tú hagas un TIPS muy bien y lo hagas en muy poquito tiempo les da lo mismo. Que tú hagas trombectomías, muchas, pocas o regulares, les da lo mismo. O sea, les da lo mismo, no les da lo mismo en el sentido que sean impermeables, sino que lo que buscan es una rentabilidad del sistema. ¿Por qué? Pues porque al final creo yo que es lo que permite justificar el mantenimiento también. Entonces, si nosotros somos capaces de emitir informes anuales con una actividad muy importante y con una comparativa respecto a lo que supondría no realizar esa actividad, pues creo que tenemos, bueno, muchos visos de conseguir determinados objetivos, como pueden ser el tema de la ACE o de la subespecialidad. A ver, me han salido un par de preguntas más. Mariana Rovira vuelve a preguntar si tenéis consulta externa con agenda, preprocedimiento y postprocedimiento. Tenemos el hueco de la consulta externa. Tenemos los ordenadores, las sillas, las camas. Lo tenemos prácticamente todo. Tenemos el circuito informático establecido. Y ahora mismo lo que no tenemos es precisamente en la consulta pre-procedimiento a dónde mandar a esos pacientes. Es decir, si tenemos que mandarlos para una sedación, no sabemos dónde mandarlos. Y es lo que está ahora mismo en la mesa de dirección. Y nos tiene bloqueados por eso, porque si yo veo a un paciente y le tengo que solicitar una sedación, no sé a quién se lo tengo que mandar.
pero el establecimiento, o sea, está aprobada la consulta externa por parte del Consejo de Dirección. Tenemos la ubicación física, tenemos el circuito informático, el circuito de establecimiento de agenda, pero ahora mismo lo que no tenemos es la salida hacia dónde. Hemos hecho algunos pacientes ya en consulta, lo que pasa es que no los hemos hecho con una agenda establecida, pero yo sí ya he visto algunos pacientes pues, que no requerían de un proceso, digamos, de un circuito completo anestésico y demás, pero bueno, estamos un poco no al 100%, pero sí tenemos consulta. Y después, postprocedimiento. Y después tampoco hemos podido realizarlo pues porque los procedimientos, o sea, los pacientes que vas a ver en el post en general son pacientes que han pasado o han requerido de una anestesia. ¿Vale? Entonces, bueno, andamos ahí. Muy bien. Pues me parece, no hay más preguntas. Estamos también justo en la hora, o sea que si queréis hacer, Luis, Salva, la valoración final. No, yo agradecerte, Fernando, como siempre, tu charla y tu manera de expresarte. Decirte que yo creo que todos vamos un poco por el mismo camino, que yo creo que hay que crecer, que si vamos a un producto final, como tú dices, y a un servicio más parecido a un clínico, hay que gestionarlo muy bien. Lo que hablabas últimamente de las consultas externas, nosotros sí que lo tenemos un poco más desarrollado. Tenemos una consulta de agenda, una agenda de preoperatorios con anestesia, pero, por ejemplo, todo esto no lo contabilizamos. Con lo cual, a la hora de la actividad que realizamos, todas las consultas pre y post muchas veces no vienen dentro de la actividad de la sección. Y eso es importante porque es un tiempo muy empleado, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que evolucionar desde el punto de vista asistencial y desde el punto de vista de gestión a ese modelo, ¿no? de contabilizar e incluir todas estas nuevas actividades que no son propias de un servicio de radiología y son un poco específicas, ¿no? Sí, yo como comentario a esto, deciros que la consulta externa no surgió como un elemento de, vamos a hacer una consulta externa, sino que veíamos que precisamente muchas de las interconsultas que estabas informando y te bajaban, oye, mira, que es que mírame este caso y no sé qué, yo decía, bueno, esta actividad no la estamos computando de ningún tipo. Entonces lo que hicimos fue primero establecer dentro de lo que es la historia clínica de paciente, pues abrir las interconsultas no presenciales. Es decir, bien, yo te atiendo por teléfono, pero por favor hazme una interconsulta no presencial. Bueno, ahí vimos que de un periodo de 6 meses que habíamos hecho 40 interconsultas no presenciales, al año siguiente habíamos subido a 100 y pico. Pero es que al año siguiente habíamos elevado todavía más y dijimos, bueno, aquí tenemos primero que seguir esta senda porque precisamente es la que nos está permitiendo también crecer y darnos visibilidad dentro del propio hospital. Y claro, todas esas interconsultas que aparecen ticadas o clicadas en el sistema de gestión clínica son elementos evaluables para un servicio. Ya no es algo que ha quedado en el etéreo de, oye, mírame esta placa y dime algo, sino que es algo que ha quedado registrado dentro del sistema. Y entonces es algo que te permite tener no solo visibilidad para el resto de servicios, sino visibilidad para la propia administración. Perfecto. Si queréis, hago un poco ya el cierre. Bueno, como siempre, os agradezco a cada uno pues, su trabajo, ¿no? A Noemí, tu excelente trabajo de moderadora, también a ti, Luis, como experto, y sobre todo, Fernando. La verdad es que ha sido una conferencia magistral lo tuyo. Creo que estábamos todos con la boca abierta aprendiendo. Yo intento hacer un poco resumen. Yo creo que nos has dado deberes y nos has dado consejos. Nos has dicho, por favor, registrar la actividad que hacéis, poner el código, la UA, la ORV. Nos has enseñado una ecuación que nos has dicho que es trabajo como de sofá. Ha sido tu palabra, ¿no? Y nos has puesto 3 trucos. Nos has dicho, oye, esto un poco comentarlo con gerencia. Trabajar en equipo con las otras especialidades. Nos has dicho que no es tan fácil, pero has puesto ejemplos de que esta colaboración con cirugía vascular funciona. Yo creo que esto nos anima, ¿no? Y después has dicho, oye, incluso como sociedad profesional tendríamos que hacer el esfuerzo de hacer un informe
Madrid, al ministerio para hacerlo. Eso ha sido como los trucos. Y después nos has dicho los porqués. Nos has dicho porque así podemos razonar mejor las desviaciones de gasto que vamos a tener, ¿no? Has puesto ejemplos que si de pronto hay un aumento de trombectomías, pues el registro nos permite justificarlo. Nos has dicho porque va a permitir que nos den recursos, anestesia, consultas externas, cama que necesitamos. Y después tercero, porque sobre todo es mejor para el paciente. El ejemplo que has puesto de la trombectomía con ahorrar 27.000 euros, aparte de la calidad de vida y de la familia y del paciente, ¿no? O sea que en general es para mejorar el sistema. O sea que la base de todo, el tronco es registro. Y nos has puesto trucos cómo hacerlo y los beneficios que va a haber. No sé si te parece bien este resumen, Fernando. Sí, perfecto, perfecto. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Seguro que contamos contigo porque la verdad es que es espectacular tu experiencia. Solo quizás recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Luis Cerezal de Santander, todos los conocéis, que nos va a hablar de valoración de la inestabilidad de codo. Estáis todos invitados. Fernando, que tengas un buen día. Muchas gracias. Gracias Luis y gracias Noemí. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Un saludo. Gracias. Mañana. Hasta luego. Adiós, buen día. Adiós. Adiós.